Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Me están escuchando? Buenas tardes, profesora, sí se escucha. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Dije, ay, me dejaron sola, bueno, no hay nadie. Bueno, ¿también? Sí, todo bien. Bueno. Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Arreglaron el tema del examen al final? ¿Cuál es la fecha? ¿Se acuerdan? Hasta el momento es el 12. ¿Se acuerdan que la semana pasada teníamos alguna duda acerca de una fecha propuesta por el Centro de Estudiantes y otra fecha que estaba en el programa? ¿Ustedes me lo dijeron? ¿Lo resolvieron al final? Bueno, ¿cuándo es el examen? Ahora el 12, ¿El 12 de qué? ¿De octubre? el 12 de octubre. El 12 de octubre. Ah, mira, qué lindo. Día de fiestita, entonces. Todos juntos. Bueno, el 12 de octubre tenemos el examen y después empezamos con sus sesiones, que es hermosa, les va a encantar. No saben lo linda que es. Nada que ver con familia, es diferente, tiene otro estilo. Bueno, hoy vamos a hablar de los efectos del divorcio. A ver si podemos compartir pantalla con un power. ¿Lo ven ahí? ¿Lo pueden ver? Sí, Sí, se ve perfecto. Ok, bueno. Vamos a empezar entonces. Hablando de los efectos del divorcio, estamos en la unidad número 7, en el punto 4. Ustedes ya han tenido una clase sobre divorcio, ¿verdad? La clase de ayer. ¿Ayer hubo clase? Sí, ¿no? sí. Hablaron de divorcio, hablaron de toda la parte general del tema de divorcio, seguramente hablaron del régimen anterior, de la gran diferencia que hay con el Código Civil y Comercial. Seguramente hablaron un poco de las características. Si quieren lo repasamos un poquito, como para que ustedes lo tengan más fresquito y entonces después, porque hoy vamos a terminar con esto. Lo primero que decimos es que hay 3 causas de disolución del matrimonio. Una de las causas es por muerte de uno de los cónyuges. La otra es por la sentencia, una sentencia que ha entrado en la autoridad, digamos, una sentencia firme, es una sentencia que tiene firmeza procesal, porque ha sido notificada a las partes y no ha sido recurrida. Decimos que es una sentencia que ha entrado en la autoridad de cosa juzgada. Entonces, esta sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento también es causa de disolución del matrimonio. Y como dice el artículo 435, el divorcio decretado judicialmente es causa de disolución del matrimonio. Bueno, ¿hablaron ustedes ayer en clase de los efectos que trae la muerte? ¿Lo pudieron ver? Nada vieron de eso. Bueno, repasamos nada más un poquito. A ver, vamos a ver este tema de entonces. Lo repaso con ustedes para que lo tengan claro, porque lo importante, estoy hablando de las causas de disolución del matrimonio, a lo mejor lo han visto en otra unidad, pero lo repasamos, total, no hay ningún problema. Vamos de nuevo a las causas de disolución del matrimonio. La primera es la muerte. Cuando se produce la muerte de una persona, bueno, tenemos el artículo 93, que dice el 93, con la muerte termina la existencia de las personas, ¿sí? De la persona humana. Y acá cuando se produce la muerte de un cónyuge, se produce además la disolución del matrimonio. Y se derivan de aquí una serie de efectos. El primero de los efectos, anoten el artículo ese porque es importante. El primer efecto tiene que ver con la actitud nupcial. ¿Por qué? Bueno, porque cuando alguien muere y se disuelve el matrimonio, lo que se recupera es la actitud nupcial, y entonces el cónyuge supérstite o sobreviviente, este término lo vamos a usar mucho en sucesiones. Cónyuge supérstite es el cónyuge que sobrevive a la muerte del otro. Entonces, recupera su actitud nupcial y puede volver a contraer matrimonio.
Pero también tenemos otros efectos sobre el ejercicio. Voy a hablar más despacito para que ustedes lo puedan ir anotando porque me parece que les gusta escribir. A mí también me gusta tomar apuntes. Escribo todo. Bueno, otro de los efectos es el efecto sobre la responsabilidad parental. ¿Qué pasa con esto de la responsabilidad parental? Acá tenemos el artículo 641, inciso C, que se refiere en el capítulo de la responsabilidad parental a la muerte o ausencia con presunción de fallecimiento de uno de los progenitores. ¿Y qué dice que provoca la muerte? Bueno, que el otro, el supérstite, el sobreviviente, es el que va a ejercer la responsabilidad parental sobre los hijos menores de edad. También tenemos otro efecto de la muerte en el artículo 568 del Código Civil y Comercial. 568. Y este es el ámbito, acá estamos en el ámbito de la filiación matrimonial. Porque este artículo resuelve la situación que se produce cuando una mujer contrajo matrimonios sucesivos, o sea, uno y después inmediatamente el otro, y da a luz un hijo. Entonces la pregunta ¿es hijo de quién? ¿Del primer matrimonio? ¿Del segundo? El artículo 568 aclara esa situación. Si el hijo nació dentro de los 300 días de disolverse el matrimonio por muerte del cónyuge, pero nació dentro de los 180 del segundo, entonces se considera que es hijo del primer matrimonio. Lo digo de nuevo. Si el hijo nació dentro de los 300 días de disuelto el primer matrimonio por muerte del marido, del cónyuge, y nació pero, digamos, dentro de los 180 de celebrado el segundo matrimonio, ¿de quién va a ser hijo? Tiene vínculo filial con el primer cónyuge de la mujer. Por el contrario, si nació dentro de los 300 días de la disolución por muerte del primer matrimonio, pero nació después de los 180 días de celebración del segundo, se presume que tiene vínculo filial con el segundo cónyuge de la mujer que dio a luz. En el último supuesto decimos que nació dentro de los 300 días de la disolución por muerte del primero, pero después de los 180 días de celebración del segundo. ¿De quién es hijo? Del segundo. Otro de los efectos que causa la muerte es la disolución del régimen patrimonial del matrimonio. Ustedes ya lo vieron, porque han tenido todos los días anteriores hablando del régimen patrimonial del matrimonio. Acá tienen el artículo 475, el inciso A, dice que el régimen de comunidad se extingue por la muerte comprobada o presunta de un cónyuge. También tienen el artículo 498, que dice que en caso de muerte de uno de ellos, o sea, de los cónyuges, los herederos reciben una parte sobre la mitad de los gananciales y el 50% restante pertenece al cónyuge. Es decir, esto lo vamos a ver en sucesión. Vamos a imaginar una pareja, un matrimonio. Muere el marido. Ay, no sé por qué en mis ejemplos siempre se muere el marido, es terrible, ¿eh? Se muere uno de los cónyuges. Entonces, y hay dos hijos. Esto produce, dijimos recién, la disolución, la extinción del régimen de comunidad. Entonces, el 50% ganancial pertenece al cónyuge. Y sobre el otro 50% que pertenecía al causante, los únicos que heredan son sus hijos. ¿Cómo? En partes iguales. ¿El cónyuge es heredero acá? No. El cónyuge solamente recibe su porción
como, antes le decíamos, en el régimen de Código de Vélez, le decíamos como socio de la sociedad conyugal. Ahora no hablamos más de sociedad conyugal, hablamos de comunidad de bienes. Entonces, recibe el 50% como comunero. Ahí está. Bueno, y después tenemos el artículo 507, que dice que la muerte extingue el régimen de separación, que cesa, por supuesto, por la disolución, y en este caso sería por la muerte. Pero hay algunos derechos que se conservan después de la muerte. Uno de ellos es el tema del nombre. La mujer viuda, por ejemplo, tiene derecho a seguir usando el nombre de su marido fallecido. El artículo 67 del Código Civil. Si hubo un cónyuge menor de edad que se emancipó por el matrimonio, mantiene esta emancipación. Este es el artículo 27. Otra cosa que se mantiene son los efectos del parentesco por afinidad. Y otra cosa que también se mantiene, que no sé si ya lo han visto, son los impedimentos matrimoniales del artículo 403. Y estoy hablando de los impedimentos dirimentes, por ejemplo, el parentesco, en línea recta, en todos los grados, el parentesco entre hermanos unilaterales y hermanos bilaterales, la afinidad en línea recta, en todos los grados. ¿Se quedó atrás? Dígame, por favor, si se quedó atrás y quiere que le vuelva a decir. ¿Alguien se quedó atrás? ¿Quieren que les diga? ¿No? ¿Está bien? Perfecto. Bien. ¿Y cuáles son los derechos que nacen después de la muerte? Porque decíamos, lo que la muerte produce, lo que la muerte extingue, lo que la muerte mantiene, y ahora vamos a ver los derechos que nacen después de la muerte. Los vamos a ver también en sucesiones. Primero, lo que nace es la vocación hereditaria, ese llamamiento que hay de la ley o del testador para que el cónyuge supérstite, los herederos legales, legítimos, como por ejemplo los hijos, los ascendientes, los descendientes y el cónyuge, sean llamados a recibir por transmisión mortis causa, o sea, recibir la herencia del fallecido. Otro derecho que nace es el derecho a pensión. Acá rige una ley interesante, que es la ley 24.241. Esta ley es la ley que establece el derecho a pensión del cónyuge fallecido. Después tenemos algunas causales de exclusión que alcanzan al cónyuge supérstite en los artículos 24.36, 24.37. Tiene su propio régimen de exclusión el cónyuge, ya lo vamos a ver en sucesión. Otra de los derechos que nacen es que tiene también derecho a decidir cómo exhumar el cadáver. A veces no llegan a la defensoría algunos casos así. Bueno, ¿qué efectos produce? Dijimos que había tres causas de disolución del matrimonio. Una es la muerte de uno de los cónyuges, la otra es la sentencia firme en ausencia con presunción de fallecimiento, y es exactamente lo mismo, produce las mismas, son similares, porque en realidad lo que se va a fijar es el día presuntivo del fallecimiento. Y ahora vamos a entrar en nuestro tema. El divorcio también es una causa de disolución matrimonial. Y el artículo 435, en su inciso tercero, o sea, el C, dice, el matrimonio se disuelve por el divorcio declarado judicialmente, o sea, por sentencia. Y el primer efecto es que trae aparejado un nuevo estado de familia. ¿Cuál es el estado de familia? El estado de familia de divorcio. Vamos a ver entonces este tema para que ustedes puedan, mi idea, mi intención es que ustedes puedan vincular lo que vieron ayer con lo que vamos a ver hoy,
y puedan entender el tema de una manera integral. Porque es muy lindo el tema del divorcio, les va a gustar. Bueno, ya vieron ustedes cómo es este asunto de, el procedimiento, ¿verdad? Miren, me quedo acá en esto que puse porque quiero que lo entiendan, ¿no? Puse unos términos ahí para que se los pueda explicar. Vamos a marcar así como un perfil de esta institución, del divorcio. Lo primero que decimos es que el divorcio es judicial, siempre es judicial. Acá el artículo 435 dice el divorcio declarado judicialmente. ¿Qué quiero decir cuando digo que es judicial? Ustedes saben que hace un tiempo, y de vez en cuando se va reeditando esta idea de hacer el divorcio en sede administrativa simplemente y no tener que pasar por los estrados judiciales. Esto no prosperó en la Argentina y el nuevo Código Civil y Comercial volvió a la judicialidad del divorcio para que sea siempre en sede judicial y ante un juez, y el juez el que dicte la sentencia de divorcio. Hoy el divorcio no se puede obtener de otra manera, pero por ejemplo, siguiendo el modelo brasileño, la idea en Argentina era tener una ley similar y que pudiera, había muchos proyectos, que pudiera hacerse directamente en el registro civil, llenando un formulario, pero no prosperó, no tuvo mucho éxito. Bueno, en el régimen anterior había un sistema de separación personal y otro de divorcio que se llamaba divorcio vincular. Ahora eso ya no existe más. Ya no hay más requisitos para peticionar el divorcio. Ahora lo puede hacer cualquiera de los cónyuges el que tome la decisión mediante una presentación unilateral, pero también lo pueden hacer los dos en forma conjunta, y en ese caso se llama divorcio por presentación conjunta, y en el otro caso se aclara que es por presentación unilateral. Ya no importa más la antigüedad del matrimonio. Si me caso mañana y me quiero divorciar el lunes, nadie me va a preguntar cuántos años de casada tengo. La antigüedad ya no tiene importancia. En el régimen anterior, sí, pero acá no. Así que no hay ningún tiempo ni hay que cumplir ningún periodo de tiempo tampoco. Tampoco interesa si están separados de hecho, si estaban o no estaban, eso ya no es importante. Pero acá lo más importante es que es objetivo. No hay que contarle al juez ni hay que expresar en la demanda ningún tipo de causas. Ninguna causa. Antes había causas. Y había causas porque lo que se hacía antes era calificar la conducta del cónyuge. Si era culpable, si era inocente, ¿de qué? De la ruptura. Por ejemplo, por adulterio, por mantener relaciones con otra persona mientras se mantenía casado. Por ejemplo, por injurias. Por ejemplo, por abandono del hogar. Por ejemplo, por muchas razones. Entonces, hoy ya no hay ninguna causa y tampoco hay que expresar las causas, pero tampoco hay calificación de la conducta y de la responsabilidad de los esposos en culpable o inocente, solo de la calificación de la conducta. Entonces decimos que hoy el divorcio es judicial, que hoy el divorcio es objetivo, no hay causas, es incausado, que se puede decretar a pedido de uno o de ambos cónyuges. Y lo interesante es que siempre, en estos casos, va a producir los mismos efectos. Y hoy vamos a hablar de los efectos. Y también quiero dejarles aclarado a ustedes cuál es la ley aplicable al divorcio. No sé si ayer la han visto, no sé si la han podido mirar, pero es muy importante el tema de la ley aplicable. La ley aplicable al divorcio, la ley, digamos que se rige por el derecho del último domicilio de los cónyuges. Vamos a pensar en un caso. Una pareja se casa en España y luego viene a vivir a la Argentina. Y en Argentina se separan y se divorcian. Cuando se van a divorciar preguntan, ¿cuál es, al abogado le preguntan siempre, ¿cuál es la ley aplicable
Bueno, ¿cuál fue el último domicilio de los cónyuges? Es lo que tiene que decir un abogado. Lo primero que le tiene que preguntar, para saber cuál es el derecho aplicable. El último domicilio está en Argentina. Ah, no, pero a mí me dijeron que era el lugar de celebración. No, el lugar de celebración acá no tiene ninguna importancia. Aquí lo importante es el último domicilio de los cónyuges. Se casaron en España, viven en Argentina, se aplica la ley argentina. Para determinar las causas de disolución del matrimonio, claro. Se casaron en Argentina y se van a vivir a España, rige el derecho español para determinar las causas de disolución del matrimonio. ¿Dónde lo van a encontrar a esto? Artículo 26-26. Y esta norma coincide con el artículo 15 del Tratado de Montevideo del año 1940. Así que este tema de la ley aplicable, guárdenlo como una joyita, porque les va a servir mucho para la profesión. Bueno, seguramente ustedes vieron ayer cuál es el procedimiento. Cuando una persona quiere iniciar una demanda, puede hacerlo solo, por su propia cuenta, tomar su propia decisión, presentarse con su abogado, patrocinante o apoderado. Entonces se va a llamar en la carátula Pérez Mariana sobre presentación, divorcio por presentación unilateral. Pero también podrían presentarse ambos en forma conjunta. En ambos casos, cuando se presenta la demanda, es necesario presentar. Si están, a ver, lo puse acá porque me pareció importante aclararlo, por una cuestión terminológica, aunque todos lo entiendan. Una propuesta reguladora de los efectos del divorcio, artículo 438, si se presentan solos, va a ser una propuesta de parte. Cuando se le corra traslado al demandado y tenga que presentarse y contestar, puede presentar una propuesta reguladora diferente, en otros términos. Pero si se presentan los dos, van a presentar un convenio regulador, porque se supone que ya se pusieron de acuerdo, o un acuerdo regulador, que es lo mismo, un convenio o un acuerdo. En realidad los cónyuges pueden establecer muchas cosas y pueden convenir muchas cuestiones que les interesen realmente. Pero hay algo que es un mínimo irreductible, que es el artículo 439. Vean ustedes que el artículo 439 dice en su texto que el convenio regulador deberá contener. Debe contener. O sea, no pueden no tener. Se refiere a aspectos patrimoniales, tiene que ver con cuestiones personales de los cónyuges, pero también de los hijos, tales como, primero, atribución de la vivienda, la distribución de los bienes, acá tenemos cuestiones patrimoniales, acá tenemos el tema de las compensaciones económicas entre los cónyuges, puede ser que haya, por eso el código dice eventuales. También lo relativo a la responsabilidad parental, por ejemplo, los alimentos de los hijos, por ejemplo, el régimen de cuidado personal de los hijos, a quién se le va a atribuir el cuidado personal, por ejemplo, lo que tiene que ver con el régimen de comunicación con los hijos. Pero también hay otra cuestión, porque dijimos recién que debe contener aspectos patrimoniales y también aspectos personales de los cónyuges. ¿Qué otro aspecto personal de los cónyuges? Saben que acá podría estar incluido, por ejemplo, el tema de los alimentos entre los cónyuges. Hay una regla que dice que cuando se decreta el divorcio, cesa el derecho y el deber de alimentos entre los cónyuges. O sea que cesa esta cuestión alimentaria entre ellos. Por eso es necesario que si alguno de ellos va a pedir alimentos,
después del divorcio, eso esté en el convenio regulador, ¿sí? O en el acuerdo regulador. Saben ustedes que hay, nuestra ley en el artículo 434, habla de los alimentos que se deben después del divorcio. Y me gustaría, son dos supuestos importantes, leerles a ustedes esto, porque siempre van a tener consultas como abogados sobre este asunto. ¿Me corresponden alimentos después del divorcio? Si están en estos dos supuestos, sí. Miren lo que dice el 434. Las prestaciones alimentarias se pueden fijar aún después del divorcio. ¿A favor de quién? Primero, a favor del cónyuge que padece una enfermedad. ¿Qué tipo de enfermedad? La ley dice que tiene que ser una enfermedad grave. Pero también dice que tiene que haber sido preexistente al divorcio. O sea que estaba la persona enferma antes de divorciarse. Pero solamente porque está enferma, no, porque le impide autosustentarse. Ese es el problema. Entonces, cuando uno de los cónyuges tiene una enfermedad que es grave, que ya preexistía, que estaba antes del divorcio, y que le impide como efecto autosustentarse, por ejemplo, estamos hablando de una persona que está en plena edad productiva y a lo mejor no puede trabajar, no puede obtener sus recursos. Entonces, este es un supuesto en el que se pueden fijar alimentos después del divorcio. Enfermedad grave, que preexiste el divorcio, que le impide autosustentarse. ¿Qué pasa si el alimentante muere? Vamos a imaginar que se fijan alimentos y el alimentante, el que tiene que pagar la prestación alimentaria, se muere. Eso también lo vamos a ver en sucesión, porque esta obligación alimentaria se transmite a los herederos. Es importante lo que estamos diciendo, ¿no? Muere el alimentante, la obligación alimentaria se transmite a los herederos. Y el segundo supuesto es, se pueden fijar alimentos después del divorcio para esta persona que tiene cónyuge, que no tiene recursos propios suficientes, o sea que no podría autosustentarse. Pero no solamente eso, no podría, uno podría decir, bueno, pues salga a trabajar, que busque un trabajo. Bueno, pero acá la ley dice que no tiene una posibilidad razonable de procurarlos. Entonces, bueno, habrá que ver cuál es la edad que tiene, habrá que ver qué capacitación tiene, habrá que ver si ha quedado dentro o fuera del mercado laboral, habrá que ver para qué se preparó, si se preparó para algo en su vida, si es profesional o no. Bueno, estas son las cuestiones que ustedes siempre van a tener que tener presentes, porque las personas preguntan mucho después del divorcio por esto. Así que, volvemos. Hay un contenido del convenio regulador que no puede faltar. Artículo 431. Y es que debe contener aspectos que tienen que ver con lo patrimonial, con lo personal de los cónyuges y también en relación a los hijos. ¿Cuáles son? Primero, atribución de la vivienda, lo vamos a ver esta tarde. Segundo, distribución de los bienes. Ya lo vieron ustedes en todo el régimen y después lo van a relacionar con esto. Las compensaciones económicas, lo vamos a ver ahora. Lo relativo a la responsabilidad parental, no sé si ya lo vieron esto de la responsabilidad parental, pero seguramente lo van a estudiar. Alimentos, cuidado personal de los hijos, comunicación de los padres con los hijos. Y también acá, lo puse ahí, se pueden incluir los alimentos entre los cónyuges. ¿Por qué? Lo repito, porque una vez decretado el divorcio, chau alimentos. Por eso el que pretenda tener alimentos lo tiene que poner en un convenio especial. ¿Sí? Salvo, por supuesto, estos otros, porque estos otros se pueden plantear en cualquier momento, porque la ley lo establece. Pero hay otros que los tenemos que charlar. Por eso el tema del divorcio no es una pavada. Ay, bueno, hicimos la demanda, ¿para que la copio de otra? No, 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 no. Es un traje a medida que tiene que ver con la vida de los cónyuges, con lo que ellos quieren pactar. Y esto, el convenio regulador, es un verdadero contrato, es una cosa muy importante. Bueno,
Vamos entonces a ver qué es esto de la compensación económica. ¿Cuál es la finalidad, en principio, de la compensación económica? ¿Saben ustedes que esto fue incorporado recién por... Miren, antes de hablar de la compensación económica, les quiero hablar de otra cosa que me parece interesante para charlar con ustedes. La ley dice también que se pueden incorporar al convenio regulador o a la propuesta, si lo hace uno solo, después tendrá que acordarlo con el otro, otras cuestiones. Y saben que cada vez más se está incorporando el tema de las mascotas. ¿Quién se queda con el perro? Hace poco, hará 2 años más o menos, salió un fallo, se peleaban y tenían un arduo debate porque tenían un loro que lo habían criado desde que era muy chiquitito. Y ambos estaban encariñados con su mascota, ¿verdad? Un loro al que ellos querían mucho. Entonces fijaron aún un régimen de visitas. En el derecho brasilero hay mucha jurisprudencia sobre el tema. ¿Qué pasa con las mascotas? ¿Quién se queda con la tenencia del perro? Este perro que es parte de la familia. Es un bien material, digamos, pero no lo podemos poner como la heladera, como... ¿Por qué? Porque hay afectos, porque hay sentimientos. Entonces, ¿cómo hacemos? Hay que convenirlo, hay que acordarlo, y si no nos ponemos de acuerdo, bueno, tendrá que resolver el juez. En definitiva, antes era impensado esto, pero ahora es así. ¿Cuáles son las pautas que el juez puede tener en cuenta a la hora de establecer a quién le corresponde, por ejemplo, el perro? Bueno, lo primero que tiene que decir es, ¿de quién es este perro? ¿Es propio? ¿Pertenecía antes en propiedad a alguno de los cónyuges y lo trajo al matrimonio? Porque cuánta gente se casa y se lleva el perro. Eso es una cosa normal. Entonces tendrán que ver si ya estaba, vino con alguno de ellos, o si lo adquirieron a lo mejor durante el matrimonio, en cuyo caso, bueno, parece que no, pero es como ganancial. Entonces, bueno, ¿qué otra pauta va a tener en cuenta el juez? La jurisprudencia en Brasil dice, hay que mirar quién asumió la responsabilidad por el animal. Por ejemplo, ¿quién le compraba la comida? Por ejemplo, ¿quién lo sacaba a pasear? Por ejemplo, ¿quién lo llevaba a la veterinaria o al peluquero? ¿Quién asumía esa responsabilidad de cuidado sobre el animal? No es una cosa menor. Bueno, los brasileños tienen una cosa muy linda que se llama, hay que establecer el criterio de afinidad. Entonces traen adiestradores, un adiestrador de perros que se puede sortear inclusive en el juzgado, porque hay un listado para estos casos. ¿Y qué es lo que decide? Decide traer al perro y ver con cuál de los dos tiene más empatía, con cuál de los dos tiene más cariño, con cuál de los dos está más cerca, con cuál de los, a cuál obedece más, quiere decir que con uno tiene más distancia y con el otro tiene mayor proximidad. Esto se llama criterio de afinidad. Bueno, ven que parece una cosa sencilla, pero no lo es, porque las personas no siempre se ponen de acuerdo con todo. Así que la propuesta reguladora puede incluir al perro, o a la mascota, o al gato, o a lo que tenga, o al carpincho, este que está allá por el Nordelta, que está dando tantos problemas. A lo mejor hay alguno. El problema es ponerse de acuerdo, y si no, bueno, el juez tendrá que establecer con algunas de las pautas. La ley no dice nada al respecto, pero ya hay jurisprudencia. Bueno, vamos entonces ahora sí vamos a hablar de la compensación económica. ¿Cuál es la finalidad de la compensación económica? Bueno, tiene por finalidad corregir o igualar una situación que es verdaderamente injusta. ¿Y cómo se produce esta injusticia? Se produce al final del matrimonio, digamos que es ahí cuando se visibiliza más, cuando uno de los cónyuges alega, y no solo alega, sino también prueba, que el divorcio, es decir, el distracto, la ruptura de la unión, le causa un verdadero desequilibrio en su situación económica. Le causa un
empeoramiento de su situación económica. Y esto tiene que ser con causa eficiente en el divorcio, es decir, como resultado del divorcio. ¿Entienden lo que quiere decir? Chicos, ustedes corten el micrófono y me preguntan, que a mí me encanta que me pregunten cualquier cosa. Yo lo que quiero es dialogar con ustedes, porque si no nos podemos ver en la clase, acá por lo menos podemos charlar. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Se entendió? Bien. Sí, profe, Bueno, sí. entonces, ¿sí? ¿Tiene alguna relación con la culpa? Por ejemplo, había una mujer que decía, él me abandonó, entonces me tiene que indemnizar, me tiene que pagar. No es así, porque esto no es una indemnización por una culpa, más allá de que después del divorcio podría establecerse alguna cuestión promoviendo un juicio de daños por alguna responsabilidad. Esa es otra historia. Pero acá nosotros no vamos a mezclar las figuras, porque la compensación económica no tiene nada que ver con una indemnización y tampoco se debe confundir con los alimentos. Aunque a veces el perfil es bastante parecido cuando se paga con una renta y por tiempo indeterminado, pero no son alimentos. Los alimentos sirven para satisfacer necesidades diarias, urgentes o no, pero necesidades al fin. Pero esta compensación económica sirve para nivelar un déficit que se produce como consecuencia del divorcio. Es una cuestión objetiva y lo que hay que hacer acá es evaluar, es ponderar si ese desequilibrio económico realmente se produce con el divorcio. Entonces, finalidad, corregir una injusticia. Esto se pide al final del matrimonio, cuando un cónyuge no solo lo cuenta y lo relata y lo expone ante el juez, sino que lo prueba. ¿Y qué es lo que va a probar? Señor juez, yo he sufrido un desequilibrio, un verdadero empeoramiento en mi situación económica como resultado del divorcio. Entonces, el juez va a abrir a prueba, por supuesto, para que se logre con una compensación económica nivelar ese hueco, ese desequilibrio, ese déficit con una compensación. Bueno, es interesante el tema, pero también saben que a mí me gustaría que hubiera un poquito más de, a ver cómo les digo, de docencia con respecto a esto, porque todas las personas, porque hay mucho abuso, primero, y el abuso a veces tiene que ver con desconocimiento. Yo les cuento un caso que se planteó hace poco, de una consulta que tuvimos en la Defensoría. Una señora demanda a su compañero conviviente por violencia familiar. La juez lo excluye del domicilio y él entonces se va de la casa y ella se queda a vivir con hijos que tenía de otra unión, con una hija mayor de edad, y el hombre andaba deambulando, un hombre con una enfermedad bastante enfermada, andaba deambulando de un lado a otro lado, porque no tenía dónde vivir, porque la casa de él era esa. Entonces él se presenta y le dice a la jueza, señora jueza, y digo a las juezas de familia, pues son todas mujeres, señora jueza, yo quiero volver a mi casa, porque este es un bien propio mío. Nosotros estamos separados, el proyecto de vida se terminó, nunca nos casamos, pero yo necesito volver a mi casa. Ella tiene hijos que tienen 16 años y su hija mayor de edad trabaja, la señora tiene una pensión, trabaja también. Pueden buscar otro lugar y yo debo volver. Y el hombre prueba, tema de su enfermedad. La jueza dice, sí, es cierto, y le hace lugar. Entonces le dice a la señora, señora, váyase, y a él, usted vuelva a su hogar. La mujer dijo, de ninguna manera me voy a ir a ningún lado. Yo por acá no me muevo. Primero que me pague. Entonces viene ella a la defensoría a consultarnos. Dice, porque a mí me dijeron que él me debe pagar dinero para que yo, por los años que he estado con él. Fíjense ustedes hasta dónde el desconocimiento, nosotros podemos asesorar. Y de hecho que cada vez que asesoramos hacemos docencia con estas cosas. Ustedes también lo van a hacer con sus clientes cuando sean abogados. Pero no se trata la compensación económica de pagarle
por los años que estuvieron juntos. Me debe pagar, decía la mujer, me lo dijeron. La habían asesorado en ese sentido y la señora estaba ya, entonces como no le gustó que le dijimos que no, porque no le correspondía nada, porque ella había venido sin nada a la relación, nada, solamente había traído los hijos de otra unión, y el señor se había hecho cargo de todo, la casa era de él, el trabajo era de él, es decir, nada, no, no había nada para compensar, no había ningún déficit. Por eso digo que esto es caso por caso. La ley habla de una serie de pautas, porque esta es una situación que hay que mirar meticulosamente, ¿sí? Para evitar que haya algún tipo eh, de abuso del derecho. ¿Cómo se cumple la compensación económica? Bueno, la compensación económica se puede cumplir con un pago único, por ejemplo, si el que tiene que compensar dijera, bueno, yo te voy a pagar una suma de $20.000, pago único, en dinero, sí, puede ser en moneda extranjera, puede ser en lo que sea. Otra posibilidad es, te voy a pagar por mes la suma de 10.000 pesos o 20.000 pesos, y acá, y por un plazo determinado. ¿Cuánto? Bueno, 5 años. Muy bien. O bien, en una situación excepcional, 40 años de matrimonio, te voy a pagar durante 30 años o un montón de tiempo sin plazo, voy a pagar una suma fija todos los meses que se vaya actualizando. Y acá es donde muchos le ven un parecido muy grande con los alimentos, porque es una suma periódica, no hay un plazo. Lo que tiene de diferente con los alimentos es que es la finalidad. Aquí la idea es cubrir digamos, nivelar una injusticia que se produce cuando hay un desequilibrio económico, que tiene causa eficiente en el matrimonio, en el divorcio, perdón, y en el otro caso, no, porque los alimentos tienen por finalidad justamente sostener a la persona en sus necesidades, que son, Profe, disculpe que la son interrumpa. Yo puedo, a ver si voy entendiendo, puedo pedir, cuando me voy a divorciar, puedo pedir la compensación económica y a su vez la de alimentos, o tengo que pedir una o la otra. una o la otra. Depende. Si son los alimentos, si se pacta, ningún problema. Si se pacta, ningún problema. Si se pacta, no hay problema. Pero a veces no se puede. Lo que pasa es que son dos cosas Eh, diferentes, ¿verdad, profe? totalmente, totalmente, O sea, la solicitud de totalmente, alimentos y la compensación tienden a dos finalidades diferentes. totalmente diferentes. Son finalidades diferentes. Una para mí corrige una injusticia y la otra sirve para sostener a una persona en sus necesidades más inmediatas. Se podría. Si se pacta, se puede todo. Con un pacto y con un buen abogado que sepa pactar, se puede. Bueno, justamente por eso decimos que no se deben confundir las dos figuras, pero en algún momento este perfil entra como en una zona que parecen semejantes, pero no son iguales. Tercero, dijimos que se puede pagar con dinero. Cuarto, se puede pagar con algún bien. ¿Por qué no? Se podría entregar un bien. Entrega un bien de cualquier tipo. Pero también se podría decir, bueno, lo voy a pagar con el usufructo de mi campo, ¿sí? Tengo un campo donde, por ejemplo, un campo en Balcarce, donde estoy sembrando kiwi, y el 30% del usufructo del campo lo voy a destinar a la compensación económica hasta que cancele la suma de tantos pesos. Porque lo que tiene que saber es cuál es el monto. El juez va a establecer la procedencia, el juez va a establecer la cuantía, porque va a depender también de la prueba. Pero también la ley dice de cualquier otro modo que se acuerde.
Y bueno, por supuesto, un buen abogado va a decir, bueno, está todo bien acá mientras lo firmamos y después se homologa el acuerdo, todo bien. Pero lo cumplirá 2 o 3 meses y después no va a cumplir nada. Entonces vamos a pedir una fianza, vamos a pedir garantías para asegurar el cumplimiento y constreñir el cumplimiento. Y si no lo cumple, vamos a ejecutar la garantía. Entonces estamos seguros, por lo menos durante el tiempo que dure el pago de la compensación económica. Bueno, si las partes no lo acuerdan, el juez va a decidir, como dije recién, procede, no procede, cuál es la cuantía, cuál es el monto. Tiene que ser efectuada la petición en forma expresa. Esto no se presume. Debe haber un escrito presentado judicialmente, con patrocinio letrado, por supuesto. Y hay un plazo para pedirla. ¿Cuál es el plazo para demandarla? 6 meses. Esto es un plazo de caducidad. Si pasan los 6 meses, no puede solicitarse más. 6 meses que se cuentan ¿desde cuándo? Desde el momento en el que se dictó la sentencia de divorcio. Bueno, voy a tratarlos acá porque como no están. Petición expresa, plazo de caducidad 6 meses desde que se dictó la sentencia de divorcio. Ya vimos entonces que hay formas de cumplimiento. Vamos a ver entonces qué es lo que el juez va a tener en cuenta para decidir y para establecer si efectivamente existió este desequilibrio. ¿Qué tendrá en cuenta el juez? Tiene que haber algunas pautas que la ley por lo menos lo oriente al juez. Lo primero que el juez va a decir es, bueno, de acuerdo al 442, lo primero que voy a verificar es, le voy a pedir a las partes que me digan, si no lo hicieron, cuál es el estado patrimonial que tenían al principio, cuando iniciaron su matrimonio y al momento de la finalización de la unión. ¿Por qué? Y bueno, porque es necesario que me den elementos de prueba para ver cómo evoluciona el patrimonio. Por ejemplo, la mujer puede decir, cuando me casé, mis padres me dieron un departamento grande y me lo regalaron, pero después ese departamento se vendió para comprar algo más grande y en vez de estar a mi nombre, quedó a nombre de mi cónyuge y después fue dado en garantía por un negocio que él tenía y ahora nos quedamos sin una casa, pero yo me quedé sin mi patrimonio. Y él sí, con el negocio pudo tener un patrimonio importante y tiene bienes gananciales de su titularidad y su patrimonio ha mejorado muchísimo. O tiene otros bienes y sus bienes propios fueron, no sé, qué sé yo, fueron vendidos y él compró otras cosas. No sé, la evolución patrimonial de un matrimonio es una cosa que a veces tiene que ver con esto de hacer negocios y saber si uno es profesional, si es comerciante. Si es comerciante a veces viene un tiempo de mucha inestabilidad. Bueno, el juez va a pedir pruebas sobre eso y va a ver el estado patrimonial. ¿Con qué entraron al matrimonio y con qué se van? ¿Cuál es el estado patrimonial del marido o de ambos cónyuges? Bueno, yo escribí acá que una prueba interesante puede ser este inventario de bienes que incluye la convención matrimonial, si no hubiera tantas pruebas. A lo mejor hicieron una convención matrimonial, incluyeron los bienes que uno de ellos llevó al matrimonio. Eso podría ser una buena prueba. Algo que el juez va a tener en cuenta también es cuál es la dedicación que cada uno de ellos le dio a la crianza de los hijos,
¿Cuál es la dedicación que cada uno de ellos tuvo para la educación de los hijos? Ir a buscarlos al colegio todos los días, llevarlos, traerlos, ocuparse de las clases, los deberes, en tiempo de pandemia, con la tarea virtual, acompañar a los chicos. Es difícil para muchas mujeres trabajar, estudiar y hacer esto. Especialmente si hay mujeres que tienen más de 2 hijos. Es complicado porque esto generalmente es tarea de las madres en la casa. Bueno, la dedicación que cada uno de ellos brindó a la educación de los hijos, no solo durante la convivencia, sino también la que tiene que cumplir después del divorcio. ¿Por qué esto? Bueno, porque a lo mejor, ahora vamos a ver un fallo de la Cámara Nacional Civil, esta dedicación al cuidado de los hijos y a la crianza de los niños le impidió a la mujer o a su cónyuge, al marido o a su cónyuge, porque hoy puede ser a cualquiera de los dos, le impidió seguir estudiando, le impidió hacer una carrera universitaria, le impidió trabajar fuera del hogar, le impidió obtener sus recursos propios, le impidió desplegar, desarrollar todo su potencial para ser una persona con un patrimonio propio. Y habrá que ver, porque si el divorcio viene cuando los chicos todavía son chicos y siguen estudiando, entonces a lo mejor el cónyuge que se dedicó siempre al cuidado de los hijos tendrá que seguir haciéndolo después del divorcio. Y habrá que ver qué edad tiene el cónyuge, cómo está su salud, cómo está, si se quedó fuera del mercado de trabajo. Todo eso es importante. ¿Para qué le va a servir todo esto al juez? Bueno, para cuantificar el monto de la compensación económica. Otra pauta para establecer si existió el desequilibrio. Miren, yo le puse acá el desequilibrio de la compensación. La verdad que lo voy a corregir, porque no es el desequilibrio de la compensación, es el desequilibrio patrimonial. Quedó de la compensación, pero después lo voy a borrar. Es ver la edad de los cónyuges, como dije recién, su estado de salud. Hay personas que pueden tener una discapacidad. ¿Qué pasa con su capacitación laboral? Hay mujeres que no terminaron el secundario, que no terminaron una carrera universitaria. Se les hace difícil acceder al empleo. Pero también hay otro tema que es muy importante, miren, y es cuánto un cónyuge colabora a veces con las actividades del otro. Por ejemplo, yo tengo casos, y hemos tenido muchos casos, de mujeres que han trabajado toda la vida administrando y como secretarias en el estudio jurídico de su cónyuge abogado. Mujeres que trabajaron para ayudarlos a recibirse. Y cuando se recibieron, los ayudaron a instalar su estudio jurídico. Y también, como eran tan preparadas, también fueron las secretarias, porque evitaban gastos y también era una persona que sabía hacer el trabajo y era de confianza. Cuando un cónyuge hace estas cosas, o bien administra la fábrica que tiene el otro, o bien administra el fondo de comercio, no se percibe un sueldo. Pero cuando llega el momento del divorcio, ahí está el problema. Si nos dividimos el fondo de comercio, a lo mejor me quedan 2,50 pesos porque tiene un montón de deudas y me quedo en la calle. Y el otro tiene una posición mucho mejor. Esa es la idea. ¿Con qué se queda uno? Con mucho. ¿Con qué se queda el otro? Casi con nada. Algo pasó. Pero todo eso hay que probarlo, ¿sí? No basta contarlo. Porque el discurso es lindo, los abogados hablamos todo lindo. El problema es que a los jueces solamente se los convence con pruebas. Y para ganar un juicio solamente hay que tener buena prueba. Quien no trabaje para la prueba jamás va a poder verificar los hechos en los que se funda su pretensión y no podrá ganar los juicios. Entonces el juez va a tener en cuenta la colaboración de uno de los cónyuges a las actividades profesionales o industriales del otro, al momento de establecer cuál es la compensación. Y también va a tener en cuenta a quién se le atribuye la vivienda familiar. ¿Será un bien propio? ¿Será un bien ganancial? ¿Será un bien alquilado?
Y en ese caso, ¿quién va a pagar el alquiler? Un tema. Bueno, hasta aquí tenemos el tema de la vivienda familiar. Miren, yo traje un fallo, que solamente se los voy a contar, porque un juez, un juez, sí es un juez porque en realidad se confirmó la sentencia, la sala I de la Cámara Nacional Civil, hace 2 años, confirmó una sentencia y le fijó una compensación económica a favor de una mujer en 8 millones de pesos, y lo hizo teniendo en cuenta la perspectiva de género. ¿Por qué tuvo perspectiva de género? Me parece interesante porque era un típico matrimonio con estilo de vida tradicional. 27 años estuvieron casados, tenían un hijo. Entonces, desde que se casaron, tomaron la decisión. La señora era profesional y él también, y era un hombre que era profesional y después se hizo empresario. Les iba muy bien, vivían muy bien, no tenían ningún inconveniente. Pero el problema es que ellos decidieron, cuando se casaron, que ella se iba a quedar en la casa a cuidar el hogar, a la atención del hogar, especialmente la crianza de su único hijo, y él iba a ser el proveedor del hogar. Así pasaron muchos años, un día se separaron, y cuando se separaron, ella se presenta judicialmente a decir que no tenía un centavo y que necesitaba alimentos. Entonces le quitan una cuota alimentaria. ¿Qué prueba la cuota alimentaria? La cuota alimentaria prueba que una persona está en necesidad, porque ella lo probó y se le fijó una cuota importante de alimentos. Ella no podía mantener el nivel de vida que tenía, lo bajó muchísimo, pero la cuota era la prueba. Le dieron la cuota alimentaria por unos años, un buen día él volvió, se arreglaron, vivieron un tiempo juntos, y después la relación terminó en un pedido de divorcio de parte de él. El tema es que él había hecho un buen patrimonio y tenía muy buena perspectiva de futuro por el tipo de profesión que tenía. Pero la señora no. Entonces, ella pide una compensación económica. Y el marido le dice, ¿para qué? ¿Y por qué? ¿Qué compensación? Si siempre vivió conmigo y tuvimos las cosas, siempre las disfrutamos juntos. Pero la mujer era una mujer que ya estaba grande, que tenía poco acceso al mercado laboral. La señora pudo probar que cuando se separó de él ya tenía problemas, por lo cual pidió una cuota alimentaria. Entonces, tenía una modalidad de vida muy tradicional. Ella había dejado su profesión y no había seguido, no había desarrollado su profesión justamente por este acuerdo de quedarse en la casa. Pero ahora, ¿qué pasa? El divorcio la ponía en una situación muy difícil porque no se iba a quedar casi con nada. Y si se quedaba con una casa, no tenía ni de qué vivir. Entonces los jueces consideraron que hicieron, por supuesto, pidieron no un inventario, es un estado patrimonial, y también solicitaron a la AFIP que enviara informes sobre las declaraciones juradas de él, y realmente se admitió que él estaba en una buena situación, pero él no quería saber nada. Entonces el juez le fijó 8 millones de pesos y dijo que tenía en cuenta la perspectiva de género, porque esta mujer es a la que le correspondió quedarse en su casa, resignar su profesión y su vida. Lo hizo porque ella quiso, sí, es cierto, pero también es cierto que lo hizo porque era mujer, porque era madre, porque era esposa, y esta forma de vivir tradicional, en realidad, a ella le generó un desequilibrio patrimonial. Bueno, es un fallo interesante, hay muchos fallos así. Después de 27 años de matrimonio, la verdad es que la cosa no es tan sencilla divorciarse, pero bueno, el divorcio es algo que puede ocurrir en toda familia. Entonces, dice la Cámara Nacional Civil, se trata de una pensión de carácter pecuniaria, asistencial, pero no alimentaria a favor de la mujer, basada en el desequilibrio económico que ella probó
como consecuencia del divorcio, pero no a causa del divorcio. Porque la compensación económica se exige desde que el divorcio se produce, pero los alimentos son exigibles desde que surge la necesidad. Los alimentos no se pueden renunciar, pero sí la compensación económica se puede renunciar cuando uno quiera. Bueno, acá tenemos la prueba es del patrimonio que tenía este señor, importante, muy importante, y ella año por año le hicieron un cómputo para calcular la compensación. Había una diferencia importante. Bueno, es aplicable acá el artículo 441 que dice: el cónyuge, quien el divorcio produce un desequilibrio manifiesto que implique un empeoramiento de su situación, que tiene por causa adecuada, fíjense ustedes, por causa adecuada el divorcio, el vínculo matrimonial y su ruptura, tiene derecho a una compensación, como vimos hoy, que puede consistir en una prestación única, una renta por tiempo determinado o excepcionalmente sin plazo, se puede pagar con dinero, el usufructo de determinados bienes, o de cualquier otra manera que las partes acuerden, por supuesto, o decida el juez. Esto es interesante. Hoy están como de moda los pedidos de compensación económica. Algunos proceden, otros no, pero algunos realmente son verdad, digamos, se hace justicia cuando hay una compensación económica, porque hay situaciones muy injustas, especialmente las de las mujeres como esta señora, que no trabajan fuera de su casa, y especialmente también la de las mujeres que ganan menos que sus cónyuges y que también a la hora del divorcio se ven con un gran menoscabo patrimonial. Bueno, vamos a hablar entonces del tema de la, a ver si nos queda algo más de esto, la atribución de la vivienda familiar, que es el otro efecto del que habla el tema de hoy. Los cónyuges tienen que acordar y tienen que convenir quién va a seguir viviendo en este inmueble, en este lugar, en este espacio familiar que fue sede del hogar familiar o conyugal. Uno de ellos lo puede solicitar, puede pedir la atribución de la vivienda familiar. Y si el otro no está conforme, entonces el que tiene que resolver es el juez. Vamos a ver entonces cómo es este tema, cuando el juez resuelve, qué es lo que el juez resuelve. Lo primero que nos preguntamos es, ¿quién puede pedir la atribución de la vivienda familiar? ¿Cuál de los dos? ¿Hay algún privilegio acá? No. La ley dice que están en paridad de condiciones. Cualquiera de los cónyuges la puede pedir. ¿Y debe tratarse de algún bien en particular? No. Puede ser un bien propio, o sea, alguno de ellos, o puede ser un bien ganancial. Lo otro que nos preguntamos es, ¿qué debe establecer el juez? El juez va a establecer primero, ¿procede el pedido de atribución? Primera pregunta. ¿Procede el pedido de atribución? Así empezará su sentencia. La segunda es, ¿cuál es el plazo de duración? El juez va a establecer ese plazo. Tercero, ¿qué efectos tiene este derecho? Y para esto el juez va a tener en cuenta las pautas legales, las que la ley le establece en el artículo 443. Vamos a ver qué pautas son. Lo primero que el juez va a hacer, por supuesto, siempre es una audiencia, va a leer los escritos de cada una de las partes, por supuesto con su prueba, pero lo primero que el juez va a hacer, además de eso, es antes de resolver una audiencia, siempre. Porque la audiencia es necesaria para dialogar con las partes, a lo mejor para hacerlas entrar en razón, a lo mejor para explicarles algunas cosas que pueden no haber entendido. El
El juez podrá dialogar con las partes, por ejemplo, sobre estas pautas que él va a tener en cuenta. A ver, la primera. ¿A quién voy a atribuir el cuidado de los hijos? ¿Qué edades tienen los hijos? Y bueno, tenemos hijos de 8, de 7, de 6 años. Bien. ¿Quién se encarga hoy del cuidado de los niños? ¿Quién tiene el cuidado personal? Bueno, el cuidado personal lo tiene la madre. ¿Y cómo viven los niños? Bueno, viven con el cuidado personal compartido, ven al padre los fines de semana cada 15 días, pero en realidad es una modalidad indistinta porque los chicos residen en casa de su mamá, que es la que está todos los días con ellos, los lleva a la escuela, lo trae a la escuela, le lava la ropa, le plancha la ropa, le prepara la comida, les ayuda con los deberes. Es una persona que tiene una enorme responsabilidad. ¿Dónde van a vivir los chicos? Bueno, ahí tenemos una pauta. ¿A quién le vamos a atribuir el cuidado de los hijos? Hoy la madre es la que se ocupa. Bueno, entonces la señora es candidata a la atribución. Vamos a hacer otro ejemplo. La mujer es una profesional exitosa, es una mujer que tiene un cargo importante, no sé, en el gobierno, en el Poder Judicial, por ahí, gana muy bien, y su marido se quedó sin trabajo un día, tuvo un accidente, se quedó discapacitado, y con esta discapacidad consigue muy pocas cosas. Entonces ellos hicieron un acuerdo y dijeron, vos vas a quedarte en casa con los chicos, que son muy pequeños, y yo me voy a encargar de ser la proveedora de la familia. ¿Existen esos pactos? Sí, hoy es increíble, hay mujeres muy exitosas y hay hombres que tienen algunos problemas laborales. Bueno, entonces al juez hay que contarle la verdad y decirle, bueno, es el padre que es el que tiene cuidado de los niños, él está a cargo de todo, muy bien. El candidato entonces a quedarse con la vivienda, por lo menos atribuirle la vivienda por un tiempo. Segundo, el juez va a decir, a ver, tengo que medir y evaluar. ¿Cuál de los dos está en una situación económica más desventajosa? Y veo que acá la señora no trabaja, no tiene nada, solamente está viviendo de unos alimentos que el señor le pasa. Muy bien. ¿Se puede ella conseguir con estos recursos una vivienda por sus medios? Sí, a lo mejor, pero tienen una sola casa y si la venden se va a quedar sin nada y aparte se va a quedar sin casa. O sea que ya tenemos una pauta de quién está en situación económica más desfavorable y quién no podría volver a comprarse una casa. Tercero, vamos a ver el estado de salud de los cónyuges. Uno de ellos sufre una discapacidad. Se le limita muchísimo y se le reduce el acceso al empleo. El otro tiene una patología donde necesita estar mucho tiempo con alguna terapia o alguna terapeuta o a lo mejor algún enfermero o algo. No lo sé, pero el estado de salud no es bueno. Bueno. Otro tiene que ver con la edad de los cónyuges. Recuerdo hace muchos años cuando estaba en la profesión, me vino a ver una señora y me dijo que su mamá y su papá se llevaban tan mal, que ella temía por la vida de sus padres, porque su papá era muy violento y eran muy ancianos. Y cuando los conocí, la verdad es que me quedé asombrada, porque tenían como 80 años cada uno, y eran viejitos. No son como los de 80 de hoy, que son unos genios, y que van a hacer actividad física, andan en bicicleta, van a nadar y hacen de todo. Estos eran dos viejitos. Y la señora tenía una cara de resignación tan grande. Y me dijo, lo que más quiero en la vida es que mi hija me lleve a vivir con ella y divorciarme de este hombre porque me ha hecho la vida imposible. Un infierno vivir con él. Bueno, iniciamos el divorcio. ¿A quién se le atribuye la vivienda? La señora tenía 80 años. 80, 82, no me acuerdo, pero estaba en esa franja de 80, 82, 84, no me acuerdo. Eran viejitos. ¿A quién le podríamos atribuir la vivienda? No digo que todos van a ser de 80, lo que se divorcia, porque a esa edad la gente no sé si se divorcia. Pero este es un caso excepcional. Puede ser, no sé, la edad. Es importante la edad. ¿Cómo que no? Y después habría que ver los intereses de otras personas que integran el grupo familiar.
yo conocí hace un tiempo a una pareja divorciada, separada. Los papás de él vivían con su nuera. Ella los cuidaba. Eran dos ancianitos que no estaban bien y ella dijo, yo no quiero que vayan a vivir a un hogar, porque cuando yo era joven, recién me casé, ellos me abrieron las puertas de su casa y fueron tan amorosos conmigo, fueron como mis padres. Ahora ellos me necesitan a mí, yo los voy a cuidar. Así que ella tenía a su mamá, anciana en su casa, y también a sus suegros. Vivían como una familia integrada, se habían separado de su marido, que no quería vivir ahí. Muy bien. Acá pueden ser los intereses de otras personas que integran el grupo familiar. A la hora de evaluar, el juez va a decir, mire, señor juez, no solamente vivo yo, acá viven los padres del que tiene que decir que sí, acordar la atribución de la vivienda. Y si no, se va a tener que llevar a los padres con él. Eso podría ser un ejemplo de los intereses. Bueno, ¿cuáles son los efectos de atribuir la vivienda familiar? ¿Qué podría hacer el juez? Y el juez podría decir, bueno, este es un inmueble que voy a atribuir a la señora, pero el señor va a tener que salir a alquilar. O sea que para él va a ser también un problema. Hoy tampoco es tan fácil alquilar. Entonces voy a establecer un canon locativo, porque la señora trabaja unas horas, o tiene una pensión, o tiene una jubilación. Entonces ella va a pagar una renta por el uso, que sería como una renta compensatoria. Nosotros le llamamos canon. ¿A favor de quién? De aquel a quien no se le atribuye la vivienda. También se puede establecer que el bien no sea liquidado ni sea partido. Estamos hablando del bien ganancial o el bien propio que se tiene en condominio. También se podría resolver que el bien no sea enajenado sin el acuerdo expreso de ambos, porque en caso que fuera enajenado, se terminaría la atribución de la vivienda en la realidad. Y también lo otro que es importante es que el juez debe ordenar la inscripción en el registro de la propiedad inmueble para que sea oponible a terceros a los efectos de su publicidad. ¿Y qué pasa cuando la vivienda familiar es alquilada? Esta vivienda que se atribuye está en alquiler. Recién empieza el contrato. Bueno, ¿qué derechos tiene el cónyuge no locatario? La ley lo dice muy claramente en el 445. Tiene derecho a continuar en la locación hasta la finalización del contrato. Pero también tiene derecho a que no se modifique la garantía y tiene derecho a que no se modifique el locatario. Perdón. Esta semana que pasó me encontré con un caso así. Una pareja casada alquila una vivienda. Les costó mucho alquilar. El señor trabaja y ella trabaja. Pero él tenía entre sus compañeros de trabajo unas personas a las que él tiene, con las que tiene una buena amistad. Y entonces dos de sus compañeros de trabajo le dieron la garantía de sus viviendas para que él alquilara. Lo que pasa es que ahora la relación se rompió y la esposa le dijo, quiero que te vayas de la casa. Y él que contestó, yo me voy de la casa, pero lo primero que hago es rescindir el alquiler, el contrato de alquiler. Porque mis amigos, mis compañeros, no se van a quedar como fiadores. Primero porque los respeto y segundo porque tengo la seguridad de que nunca vas a pagar el alquiler. Bueno, acá tenemos el tema. Qué difícil que es asesorar en ese caso, porque si ustedes fueran las personas que afianzaran el contrato, me pregunto cómo reaccionaríamos, ¿no? Yo la asesoré y le dije que tratara en lo posible, para evitar más conflictos, de buscar su propia garantía y de ver con el locador y la inmobiliaria si se podía hacer una innovación. Es decir, modificar que ella quedara como locataria, perdón. Me parece que lo entendió, pero no le dije nada de esto, porque me parece que iba a generar mayor problema.
porque entendí lo que él quería y lo que a él le estaba pasando. La señora trabajaba y también podía tener su propia garantía. Entonces, seguir poniéndole más leña al fuego, el conflicto, no me pareció lo mejor. Por eso no se lo dije. Pero, si sigue insistiendo, en algún momento vamos a ver qué pasa en el divorcio. El juez puede disponer a pedido de parte, esto que ya lo vimos. Acá vimos cuando la vivienda es... Y acá el último es el cese del derecho a la atribución de la vivienda. ¿Cuáles son las causas del cese? Bueno, el juez atribuyó la vivienda por 2 años y ahora se cumplió el plazo, hay que devolver, cesa el derecho. Segundo, cambian las circunstancias que se tuvieron en cuenta para la atribución. Por ejemplo, a esta señora se le atribuye la vivienda de un bien propio de su cónyuge y resulta que ella incorpora en su casa a su nueva pareja y forma una unión convivencial y la registra. Y también por incurrir en las causas del artículo 2281, que son causas de indignidad en materia sucesoria, que las vamos a ver cuando hablemos y tengamos el derecho sucesorio, nuestra materia. Bueno, son las 19:50, me duele la boca de tanto hablar. Yo creo que el tema lo hemos agotado. A mí me parece que les voy a mandar el Power para que lo tengan. Me parece que hemos podido charlar un poco sobre esto. El tema es sencillo, se entiende, no tiene complejidades, pero si ustedes me quieren preguntar algo, tenemos unos minutos. Se van a pelear así por preguntarme la verdad, la verdad. Están cansados, fue mucha información, pobrecito. Ya están sufriendo, los veo sufriendo. Bueno, ¿les parece que nos despedimos aquí? ¿Hay alguna cosa que quieran decirme, pedirme, alegar, probar? ¿Qué quieren hacer? Díganme y lo hacemos. ¿O les Doctora, parece que nos despedimos? Sí. ¿la clase esta la comparte por acá o la sube al campus? La subo. Ahí. Si ustedes quieren, la subo. ¿Ustedes qué quieren? Tengo que corregir eso, así que me parece que lo voy a tener que subir al campus. La otra es que la próxima clase se las pueda entregar a ustedes directamente y hacer esta corrección. ¿Qué les parece? ¿Qué quieren? Bárbaro, así como dijo, Pero la usted, última opción, por mi cuenta, ¿no? la última, está bien. ¿Ustedes no tienen acceso en el campus a las cosas? Sí, sí. Sí, sí, lo que van subiendo, sí, profesor. ¿Y no se sube nada? Sí. Se suben los Power, ¿verdad? ¿O no? Sí, se suben, profesora, se suben. Algunos profesores lo comparten también por acá. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo la semana que viene entonces lo comparto con ustedes por acá, pero ustedes comprométanse a pasarlo a sus compañeros, ¿sí? Y también lo voy a subir al campus, cosa que lo puedan ver los que no, ¿sí? Y lo voy a corregir para que ustedes lo tengan. ¿Les parece bien? Bueno, y voy a hacer lo mismo con el tema de sistema de protección, que me parece que tampoco lo tienen ustedes. Así que les voy a pasar el Power que hicimos para ese tema también. Bueno, que tengan una hermosa semana. Semana que viene, si Dios quiere, nos vemos. No sé cuál es el tema porque no me fijé el programa, pero nos vemos la semana que viene, si está todo bien, y espero que ustedes ya empiecen a estudiar, lean, porque vieron que esta materia es linda, pero tiene un problema que es un poco traidora. Y le digo esto al derecho de familia para los estudiantes, porque todo se entiende y uno cree que es fácil, pero a la hora de grabar tiene tantos detallecitos, 1, 2, 3, 4, inciso 3, 4, 5, 6, que por ahí cuando uno estudia todo junto en la semana se confunde un poco. Así que vayan leyendo de a poco,
vayan mirando los power, de a poquito, ¿no? Cosa de ir internalizando el derecho de familia, que es muy lindo. Y cuando ustedes se reciban de abogados, mire, lo primero que van a tener son causas de familia seguros. Así que nos vamos a encontrar allá en los tribunales. Bueno, les deseo una hermosa semana a todos. Gracias por estar. Y besos para todos. Buenas noches, doctora. Chao, Buenas gracias. Buen fin de. Hasta luego.